hola, bienvenidos a un episodio más de La Ventana del Sol de Puebla. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Andrea Villalobos y como siempre me acompaña mi compañera Itzel Canizal. ¿Cómo estás, Itzel? Bien, Andy, estoy muy contenta de compartir contigo una edición más de La Ventana del Sol de Puebla. Gracias a ustedes por seguir sintonizándonos y pues por supuesto ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por supuesto los que nos ven desde hace tiempo, pues acá estamos en videíto, pero si usted está manejando, está cocinando, está haciendo el quehacer, pues nos pueden escuchar a través de Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, en Acast, en todas sus plataformas de podcast favoritas, pues ahí nos pueden sintonizar. Y pues bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, muchas gracias, Mari Carmen Romero, bienvenida, gracias Hola. por compartir con nosotros tu tiempo. Pero sobre todo, gracias por acompañarnos porque este es un caso diferente. Últimamente ya no habíamos traído casos de este tipo, pero pues sé que no es fácil abordar estos temas. Entonces, gracias por acompañarnos, Mari, bienvenida. Y pues háblanos un poquito de ti para que la gente sepa quién eres. No, pues gracias a ambas por la invitación. Soy Mari Carmen Romero, soy estudiante de Derecho en UAP. ¿A qué me dedico? Pues a estudiar. Estudiar y a seguirle echando ganas a la vida, como dicen por ahí. Soy tía de Alison Gabriela, precisamente, víctima de feminicidio el 24 de marzo del 2020. Actualmente ya son 5 años del acontecimiento. Pero bueno, esto nos ha ayudado también a ser parte de este movimiento en la búsqueda de la justicia, pues para todas las que nos faltan, ¿no? ¿Cómo inicia esta lucha, Mari? Cuéntanos. Pues inicia realmente por el hecho del acontecimiento, ¿no? El feminicidio de Alison. Un feminicidio que en lo personal siento que sí fue un detonante porque fue en plena pandemia. O sea, realmente todos estábamos como en casa, no se sabía mucho de los asuntos. Y el caso de Alison detona, pues creo que a muchos feminicidios dentro de la pandemia, inclusive más infantiles. Empezamos todo como nos dirán por ahí, un calvario, el saber qué pasó, el checar la cuestión de qué era lo que estaba sucediendo en torno a lo que fue el deceso de Alison. La cuestión aquí o lo complicado de todo es que queda todo entre familia, o sea, no es como la cuestión de muchos casos donde es alguien externo quien pues mata a la mujer, ¿no? A la niña. En este caso todo queda en familia, resulta que uno de los femicidas es mi familiar y pues lógicamente, como sabemos, es la madre de Alison. Entonces es complicado porque no solo eres tú, sino que es toda una familia entera la que toma parte de las cosas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, va a tomar parte en cuestión de la víctima, ¿no? Va a estar como en apoyo a la víctima, y no es así, sino que van como al encubrimiento y al apoyo de los feminicidas. Y digo, bueno, quien en su sano juicio lo hace, pero pues sí, es esa como la parte que nos hace pues empezar a tocar puertas, ¿no? A decir, aquí ocurrió algo, aquí pasó algo, aquí sucede algo, y más allá es que todo queda como una cuestión entre familia. Entonces, esta parte como el inicio y hasta la fecha, lo que sigue ocurriendo en torno al caso de Alison Gabriela. Oye, Mari, bueno, el caso fue muy conocido en su momento, ¿no? La niña tenía 2 años y 3 meses, me parece, pero bueno, justo ahí empieza, como tú dices, un calvario que lleva 5 años, porque, Sí. o sea, quiero que vayamos como cronológicamente, porque Ok. podríamos decir, pareciera que en su momento se acabó y dijimos, wow, pero no, han habido episodios, ¿no? Que han llevado a este tema o a ustedes como familia en un vaivén de situaciones. Pero yo quiero que nos hables primeramente cómo cambió su vida, cómo cambió la vida de ustedes a raíz del hecho lamentable que sucedió. Pues creo que el cambio fue de 180 grados. O sea, a lo mejor de venir de una monotonía bonita, por decirse un mundo rosa, que sí teníamos conocimientos de cuestiones, pero pues un mundo rosa, ¿no? Alison pues estaba con nosotros de cierto punto, de cierta forma. Nosotros, al decir nosotros, pues era mi mamá, mi abuelita, su bisabuelita de ella, mi papá y yo, era pues prácticamente nuestro mundo. En el caso de su mamá siempre fue muy descuidada, entonces, pues si la niña estaba enferma, quería llevársela, ¿no? Por ejemplo. Entonces tratábamos como de, ¿sabes qué? Pues si quieres, adelante, pues haz tus actividades y nosotros cuidamos a la niña sin problema. Conoce a esta persona, se lleva a Alison, precisamente en agosto del 19, y a partir de ahí no nos empezó a esconder, no nos enseña, no nos deja verla. Le pedimos que no nos preste pues para festejar que el cumpleaños y esto, y no, pues no accede, ¿no?
Esta parte pues sí cambia nuestro mundo desde un inicio porque comenzamos a notar cuestiones que en su momento la Fiscalía y el DIF nos omitió, nos dijo es como de su mamá, no podemos hacer nada, ustedes son como las tías, entonces no podemos ayudarlas en ese aspecto. Y desde ahí podemos decir que sí fue un cambio rotundo porque de venir en una cuestión de que la visualizas en sus 3 años, por ejemplo, que ya tenías visualizado en qué escuela podía ir, en esta cuestión de empezarle a enseñar que los números, los colores, no fue algo de tajo, o sea, fue algo de corte de raíz, que si era como de ¿y cómo estará? ¿Y por qué no nos trae? Y le hablábamos y no nos hacía caso, y empieza esta cuestión de angustia, de miedo, en cuestión de decir, hasta cierto punto de enojo por decir, oye, cuida a la niña, ¿no? Por ejemplo. Pasa el feminicidio y es aún más tormentoso. Toda una familia entera se nos viene encima, 4 integrantes, que éramos los que estábamos, pues, tratando de descubrir lo que había pasado, ¿no? O decir, como siempre le he dicho, pues, descubrir la verdad. Y son ataques, amenazas, inclusive que te sigan los coches de alguna forma, y pues sí, por parte de todo de tu familia, como decíamos por ahí, ¿no? De nuestra familia, tanto de la mamá como mía, pues que era la misma, pues era por parte hacia nosotros como estas amenazas constantes y que hasta la fecha sigue pasando. Diría yo, podé mi árbol genealógico, como diríamos por alguna forma, que fue una cuestión de entrar a terapias psicológicas con las ayudas que nos brindaban asociaciones, conocer a más personas en búsqueda de esta cuestión de la justicia, no solo feminicidio, desaparición forzada, colectivos feministas, y se abre un mundo diverso, no solo en cuestión de, pues, ponernos a llorar, sino como agarrar esta tristeza, este enojo hasta cierto punto, agarrar y transformarlo en un combustible para seguir y decir, pues de aquí vamos adelante, adelante, adelante. El primer año, tanto los colectivos feministas como fue CAFIS, el Taller de las Nahualas, la Batucada de Lenchamanas, de Dícer, etcétera, y entre ellos uno de los más esenciales que fue la familia de Paulina Camargo, que de hecho ya cumplió 10 años que está desaparecida, crean esta marcha el primer año de luctuosa, decirlo así, de Allison, esta marcha para pedir justicia porque el caso se encontraba hasta cierto punto estancado. ¿Qué pasa? Bueno, en las diferentes audiencias en el primer año, los feminicidas comienzan a tener una estrategia de comenzar a cambiar defensas para poder llegar como a los 2 años y poderlos sacar, que se supone que eso es lo que dice la ley. Sin embargo, en delitos de este impacto no suele ser así por la cuestión de, pues lo que puede pasar, una fuga, que lo vuelvan a repetir. Entonces traen esta como cuestión, los van cambiando, los van difiriendo las audiencias para una cuestión dilatoria y es como crean esta marcha, que lo agradezco mucho porque fue algo que nos impulsó en su momento a poder hablar inclusive con la fiscal, ¿no? Y comentarle de, pues necesitamos pues saber qué está pasando, necesitamos que esto siga transcurriendo, ¿no? O sea, ya pasó un año, pero pues sí necesitamos una justicia. Entonces, en diversas marchas feministas, igual, pues nosotros marchábamos ya, fue como empezamos a marchar en el 8 de marzo, y colectivos igual hacían los que son, pues lo que se le llaman como las insignias, también con nombre de Allison, pliegos petitorios, nuevamente llamados a las autoridades, pero pues todo esto hasta cierto punto con un freno porque las amenazas eran constantes. Entonces sí se vive con una cuestión de miedo constante, de zozobra, de decir, bueno, ¿y si salgo ahorita y pasa algo? ¿Y si voy a algún lugar y sucede otra cosa? Entonces sí como con mucha precaución, ¿no? Es vivir con mucha precaución hasta cierto punto. Cuando hablamos de feminicidio, de por sí es muy doloroso por las circunstancias en las que se llevan la mayoría de los feminicidios, que es la violencia, ¿no? La violencia contra la mujer. Pero yo, bueno, no creo, más bien me atrevo a decir que hablar de feminicidio infantil y aparte de con una niña tan pequeña es doble o triplemente doloroso precisamente porque más allá del feminicidio es que es una niña tan pequeña y pues una niña, ¿no? Es muy fuerte. Para los que vivimos aquí en Puebla, pues el caso fue tan sonado precisamente por la naturaleza del suceso, pero pues para los que no conocen el caso, ¿nos podrías compartir más o menos cómo se dieron los hechos para que, pues, y cómo supieron que fueron los padres precisamente, bueno, la mamá y la pareja, los que perpetuaron este crimen? ¿Cómo ocurrió? Pues todo ocurre el 24 de marzo del 2020, como ya había comentado en anterioridad.
a nosotros realmente la mamá no nos quería decir. La niña no solo era mi sobrina, sino era mi ahijada de bautizo. Entonces tenemos como esta cuestión de que es como tu hija espiritual, ¿no? En una cuestión católica, por decirlo de alguna forma. Éramos muy cercanas, la niña pues sí se quedaba ya inclusive con nosotros, no se quería ir con la mamá. Es cuando acudimos como esta cuestión del DIF y Fiscalía y nos hacen como este caso omiso. Entonces, teníamos ya cero comunicación como tal con ella. O sea, con la pareja de la mamá de Allison nunca tuvimos un contacto, o sea, jamás hablamos con él, porque precisamente era esta cuestión como de que ella ponía primero a la pareja antes que a la niña. Entonces dijimos, como para evitar problemas, no vamos a entrar en esa cuestión. Llega el 24 de marzo, a nosotros nos avisa una tercera persona de que la niña había fallecido, pero pues sí nos creyó de extraño de cómo, por qué. Y nos dice que porque se supone que ella se cae de la cama y se muere. Entonces acudo al hospital, me dicen que se encontraba precisamente en el hospital de la UAP. Acudo al hospital para poder verla porque en ese momento ella se encontraba embarazada. Entonces nos dicen algo como se puso muy mal, está internada, al parecer ya estaba a parir, como dijeron por ahí, ya va a tener al chamaco, que esa fue como la palabra textual que nos dijeron, y acudo también con esa preocupación de cómo estará ella y pues cómo estará el bebé, ¿no? Pero inclusive primeramente cómo está Allison. Acudo y pues ellos de lo más normal, lo natural, esperando como una consulta en cualquier otro día, algo muy pues extraño porque pues, se acaba de morir tu hija, lo primero que haces es derrumbarte, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Hablo con ella y me dice que la niña se cayó de la cama y que se murió, que la metieron como al agua para revivirla y que se murió. Entonces le pregunto esta cuestión de dónde estabas, qué pasó. Dice, es que pues estábamos en la casa, la niña pues se cayó de la cama, se muere y la metemos al agua y tratamos de revivir y no revive. No obstante, a nosotros se nos hace pues algo incoherente porque pues no creo que haya sido una cama tan alta, ¿no? Como para poderse haber caído y fallecido. Con el tiempo, en este caso, las investigaciones determinan que la niña nunca se cayó, o sea, nunca existió una caída. A la niña la matan a base de varios golpes o un golpe muy fuerte en el estómago, ya sea por un puñetazo, una patada, inclusive hasta una pisada, por lo mismo de que la niña era muy pequeña y pues ellos eran unas personas adultas. Sí, en su momento el titular que tenía a cargo la carpeta de Allison sí nos dijo como de, está muy fuerte el caso. Yo les recomiendo primeramente una terapia antes de poder ver como todas las investigaciones, pero si su duda es si la niña cayó, es que nunca existió una caída. No existe ni siquiera un daño en el cráneo como para poder decir que sí se cayó. Inclusive ahí fue donde nos pudimos enterar de que la niña dormía en lo que es como la base del colchón, lo que le dicen el tambor, Ajá. con 2 cartones y una cobija. O sea, la niña no tenía ni siquiera colchón. No alcanzaba ni los 30 centímetros de altura su cama. Entonces, pues sí, no concordaba la cuestión. Entonces nos comentan que esta parte por el tipo de caso que había, que era que la habían matado a golpes, que existía una violencia antes de todo esto, encontraron diferentes laceraciones, golpes y demás, que podía concordar de alrededor de 1 o 2 meses antes del suceso y actuales. Y no solo eso, sino que había una violencia sexual reiterada. Entonces, pues si no, o sea, no concordaba. Obviamente, pues quien estaba a cargo de la niña en su momento era la mamá y la pareja, y pues son ellos los primeros sospechosos. Con el tiempo comienzan las investigaciones y concatenan que pues todo indica que fueron ellos quienes le quitaron la vida. Pasó alrededor de un mes cuando los detienen, ¿no? Fue alrededor de, pues como 2 semanas, más o menos, al parecer. No nos pudieron entregar el cuerpo de la niña antes, de hecho nos subieron una semana en fiscalía porque no había médicos suficientes por la cuestión del COVID. Entonces todo eso retrasó muchas cosas y entre ellos como la necropsia en su momento. No existían médicos, se encontraban en línea de batalla. El primero que, digamos, se zafara de la línea de batalla corría, se me fue a hacer las necropsias y demás. Pasa una semana y me parece que ellos los detienen el 1 de abril precisamente.
y se da la nota como por el 7 de abril de que ya se Pero, encontraban vinculados a proceso. ¿ellos se escaparon o se quedaron ahí? No, se quedaron ahí. Pues yo creo que a lo mejor pensaron que como ya habían sepultado a la niña, no había pasado nada, pues Había acabado. crean, ajá, yo supongo que creyeron como de, pues ya funcionó lo que habían mencionado, y ellos los detienen precisamente en el centro, yéndose a realizar una ecografía a ella, y es donde los detienen. Les leen sus derechos, les dicen por qué se encuentran en arresto, por decirlo así, lo firman y bueno, es como los vinculan a proceso en la primera audiencia inicial. Tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Porque ahorita pareciera que todo fue perfecto. O sea, pasó mucho tiempo, y ya mencionaste el tema de la marcha que se hizo un año, o en el primer año luctuoso, ¿no? Sí. Y que eso, pues, quieras o no, voltea la atención, ¿no? O sea, algo está pasando ahí, vamos a poner más atención en esa situación, y ellos reciben una sentencia de 60 años, ¿no? Cuando pasó eso, Mari, tu familia dijeron, ¿lo logramos? ¿Llegó la justicia? ¿O qué pasó ahí? Es complicado, es complicado. El calvario no solo fue parte de la familia, ¿no? No fue solo nosotros en cuestión de que la familia se pusiera en nuestra contra, sino fue una cuestión dentro de la misma fiscalía. En su momento, los ministerios públicos que tenían a cargo la carpeta de Alison, ya hablando en la unidad de feminicidios, pareciera que por ser mujeres iban a entender la circunstancia y no, fueron muy revictimizantes. Inclusive, bueno, creo que ya teníamos hasta apodo dentro de la fiscalía y como molonas y todo, porque estábamos constantemente de ¿y qué pasa? Y cuando la audiencia intermedia, a pesar de que ya habían pasado casi 2 años, alrededor 2 años y medio. Afortunadamente, como diríamos por ahí, la vida acopla todo a un nivel mágico, misterioso pero mágico, y llega un ministerio público ahora sí que a tener cargo de la carpeta de Alison, y es como todo comienza a tomar un rumbo diferente. Se compromete, o sea, a pesar de que era nueva, o nos decían es nueva, pues todos pensaríamos como de, chin, ya valió, ¿no? No, todo lo contrario, muy humana, inclusive lo he mencionado en posts en redes sociales, y lo digo abiertamente, que es una ministerio público la cual debería de ser ejemplo para muchos en las fiscalías, porque no fue nada revictimizante. Inclusive fue mucho de vamos a ver qué podemos hacer, trataremos de hacerlo así, vamos a pedir audiencias, si es posible 5 veces seguidas, hasta que no nos den, ¿no? Y es como se puede agilizar precisamente esta cuestión de las audiencias como tal. Llega la sentencia de 60 años, precisamente 3 años después del suceso, en 2023. No recuerdo si fue junio o julio, pero fue en 2023. Y fue una cuestión de que nosotros, como mi mamá, mi papá, mi abuelita y yo, de decir, hubo justicia para Alison. Aún no es plena, pero ya es un paso dado. A lo mejor podemos pensar que las demás familias que nos amenazó y demás podían estar ya como de nuestro lado. No es así. Todos nos señalaron como de, no, por su culpa, ellos están en la cárcel, ustedes lo hicieron, pagaron por hacerlo, y nosotros inclusive por ahí comentarios de tíos que decían, es que tú lucras con el caso, y yo de, ¿cómo que lucro con el caso? O sea, no. Pero toda esta cuestión de que todo queda precisamente en torno en familia, ¿no? Para nosotros sí fue un decir gracias a todos, a medios de comunicación, a las activistas, precisamente a la familia Paulina Camargo, que son los que nunca nos han soltado, o sea, desde un inicio nunca nos soltaron, y sí decir, comienza como a soltar uno un poquito de esa carga de dolor, de decir, ya no es constante, pero ya es un paso. Se viene la apelación a los meses, y bueno, y todo como esta cuestión de vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, confiamos en la justicia, confiamos en los jueces y esperemos que vuelvan a hacer justicia para Alison. Y efectivamente, precisamente en enero de este año, ratifican lo que es la sentencia de 60 años. Apenas la fiscalía lo dio a conocer, creo que se tardó por la cuestión de que hubo cambio de fiscal, pero se dio a conocer y como que otra vez vuelve todo a subir, ¿no? Y precisamente con esa cuestión nos enteramos que ahorita se encuentran ellos en amparo. Justo, ese es el otro paso, ¿no? Sí. O sea, ellos siguen tratando de echar abajo, Exacto. ¿no? Esos 60 años. ¿Cuál es su argumento? Continúen con la misma cuestión de la caída de la cama. O sea, tratan de transgiversar la información que se dio en juicio, todo erróneo, que pareciera
un caso de televisión, pero inclusive los mismos feminicidas en momento de juicio declaran ellos y pues encuentran inconsistencia también en cuestiones de lo que ellos mencionan. Entonces tratan como transgiversar ahorita en el amparo la cuestión, pero manteniéndose en la cuestión de la caída de la cama. Entonces, pues bueno, leyendo la cuestión como tal, pues sí, como que no existe una congruencia total, porque realmente, pues como lo vuelvo a comentar, ¿no? La niña no tenía una cama como tal, ni siquiera una cama digna. O sea, realmente eran cartones y una cobija en un tambor, y no medía más de 30 centímetros. Entonces, volvemos a confiar, estamos confiando en que en este caso los magistrados hagan esta justicia plena para Alison, porque creo que las pruebas hablan por sí solas, creo que las cuestiones hablan por sí solas y dirían por ahí, ¿no? No hay más cosa que probar más que las que ya están en lo que se ha dicho, ¿no? Y lo que siempre se ha manifestado por parte de las autoridades. Yo tengo una duda y no sé si mi pregunta es como un poco ignorante, pero bueno, precisamente para eso estamos aquí, para resolver dudas. Por ejemplo, tú antes de entrar al aire nos comentabas, ¿no? Que, bueno, aparte porque eres estudiante de Derecho, nos estabas contando un poquito de ti y pues que hay juicios que son largos, que son caros, que son desgastantes. Por ejemplo, ¿a ellos quién los representa o cómo pueden acceder a este tipo de amparos, etcétera, si están pues sentenciados y prácticamente es un juicio perdido? O sea, ¿cómo recurren a estas instancias de voy a ampararme porque no estoy dispuesto? ¿Quién sufraga eso o cómo ocurre? Pues es una incógnita muy grande para nosotros. Realmente nosotros como tal no tenemos contacto con ninguno de ellos ni con familia de ellos, o sea, desconocemos esa parte. Cuando dices de ellos, ¿te refieres un poco Sí, a los No, feminicidas sí, de sí, sí, Alison. pero a la familia de él, porque él era como el ajeno Ajá, a sí, sus... desconocemos ahora sí que parte de Ajá, su familia y por tal de la familia de ella, bueno, que es de nosotros, también desconocemos esa parte. ok. Su defensa ha sido, digamos, la misma desde la audiencia de juicio, la audiencia intermedia. Eh, es claramente que todo esto para accederse, pues todo tiene un costo, ¿no? Como dirías por ahí, costos bastante elevados, mínimo aquí en Puebla, desconozco en otros lugares, pero en Puebla son costos elevados para los amparos, las apelaciones y todo este asunto. Entonces, pues sí, en esa parte desconozco quién puede estar como, pues, pagando, Patrocinando eso, ajá, sí, pagando claro. esta parte, pero pues de parte de ellos, de que si es un gasto alto, supongo que sí. Por parte de nosotros, pues tuvimos pues, la dicha de encontrarnos abogados muy humanos también, que nos pudieron apoyar en esta parte y de decir, pues no se vale tampoco lo que le hicieron a la niña, ¿no? Entonces, por nuestro lado, pues esa es la cuestión y por parte de ellos sí desconozco esa situación. Y bueno, hablando un poco también de esta, retomando, bueno, volviendo a la parte de Allison antes de, ¿cuáles son algunas banderas rojas o señales que crees que pudieron, bueno, obviamente ya uno se puede cuestionar, pude haber hecho esto, pude haber buscado antes, pero qué se puede observar antes de que ocurra una tragedia como para ponernos alerta también como familiares para evitar este tipo de tragedias? Mira, estaba pensando justamente, y no sé si es una idea errónea que yo tengo, no sé, tal vez no conozco a tu familiar ni a este señor, pero eran, es que se me hace tan inverosímil la historia de que se cayó de la cama, no sé, consumían drogas, no sé, o sea, no tengo idea de cómo No, estas personas se atreven a dar una explicación tan ridícula sobre cómo ocurrieron las cosas. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? que consuman drogas, no. E inclusive en los peritajes que les hicieron, las entrevistas y demás, niegan cualquier tipo de cuestión de drogas. El chequeo que les realizaron también niega cualquier tipo de drogas, alcohol y demás. O sea, estaban 100% conscientes de lo que realizaban, eso sí lo puedo decir. ¿Cuáles son las red flags, por decirlo así, en todo esto? Bueno, creo que principalmente cuando ella pone de principal a la pareja. Creo que es algo, y al parecer, y a mi punto de vista, y viendo ya muchos casos, es una primera red flag y creo que es la primera de todas, poner a la pareja antes que a los hijos. Desde ahí comenzamos como en esa red flag. Nosotros en su momento no lo veíamos tan grave porque pues hasta cierto punto todavía como podíamos ver a la niña, hasta que no nos quita definitivamente. Y
pues posteriormente las cuestiones como que de repente llegaba con unos moretones la niña, llegaba con rasguños, o la vez que le cortó el cabello súper chiquitito para no peinarla, o porque supuestamente ya se había empiojado, ¿no? Entonces, como esas cuestiones, nosotros sí empezamos como a preocuparnos, como decir, bueno, ¿por qué la niña trae moretones en todo el dorso? ¿No? ¿Por qué la niña trae moretones hasta en la espalda? ¿Por qué viene con rasguños? ¿Por qué le cortaste el cabello? O sea, la niña, para empezar, cuando de repente no las llegaba a llevar, la niña iba sin bañarse inclusive, o sea, pero de días. Entonces era como de, oye, ¿qué te pasa? ¿No? La niña iba con malestar, a lo mejor de gripa, de tos, y no tenía una atención médica. Entonces son como esas cuestiones que vimos que dijimos, pues no, no la estás cuidando. Nosotros inclusive íbamos a comenzar ya con lo que era el trámite para la guardia y custodia y en la materia civil, familiar, por decirlo así, en Ciudad Judicial, pero justo cuando íbamos a meter lo que era la demanda, nos cierran lo que son los tribunales por la cuestión de la pandemia. Y nos dicen como de esperen a que se vea cómo se va a manejar, que inclusive entró ya posteriormente el tribunal digital y todo este asunto para meter los oficios y no acudir allá por la cuestión de pandemia. A nosotros nos cierran. Meses antes habíamos ido a fiscalía a mencionar esta cuestión, nos dijeron que no podían hacer nada, que era la mamá, que no le iba a hacer daño y que nosotros éramos como las tías. Entonces, que pues era su mamá. Fuimos a DIF, también con esta asesoría, nos dijeron prácticamente lo mismo, que era la mamá, que como mamá no le iba a hacer daño, pues que la mamá protege, que esto y aquello, y también nos cerraron como esa puerta. Entonces tratamos de acudir precisamente a lo que es la instancia familiar, con la cuestión de la guardia y custodia, y pues poder como obtenerla por la vía legal, como decimos, ¿no? Pero nos cierran tribunales y es donde podemos, o se frena todo, hasta esperar que nos dieran indicaciones de cómo introducir esta demanda y al final, pues, en los meses termina sucediendo el acontecimiento. Pero yo creo que una de las red flags más grandes es cuando ponen a la pareja antes que a los niños. Esa es una de las principales y supongo que el detonador para toda la violencia además. Creo que este caso nos muestra también un poco de cómo las autoridades son omisas o, por ejemplo, tú comentas, nosotros ya habíamos ido al DIF y nos dicen, es que es la mamá cuida, ¿no? O sea, ¿cómo se tiene esa idea errónea de que no? O sea, y que si hay gente que está diciendo, acá hay algo raro, acá está pasando esto mal, pues tienen que prestar atención y no quedarse con la idea de que porque es la mamá, es una mamá protectora. Porque este caso es el claro ejemplo de que una mamá puede ser la perpetuadora del crimen o cómplice, ¿no? Si no fue ella, no se sabe bien, pero pues su pareja e encubrirlo, ¿no? Entonces, se me hace también como un llamado de atención a las autoridades de los DIFs o no sé qué otras instancias sea, que presten atención a las denuncias de violencia porque no es cierto que las mamás siempre cuidan a los niños. Así Sí. como también es cierto que el papá no siempre es protector, las mamás también pueden ser pues las causantes de este tipo de crímenes. Mari, ¿algo más que nos quieras compartir sobre este caso que estemos omitiendo? ¿Algún datito que por ahí esté suelto? Pues realmente creo que más allá de todo esto es que pues tengamos presente a las niñeces, a las niñas principalmente hoy en día, y los niños tampoco quedan exentos de estas cuestiones. Y que como sociedad no hagamos ojos cerrados, porque es parte de eso. Sí, mucha gente tiene como el miedo de si me involucro a lo mejor me pasa algo, ¿no? Y digo, se vale, ¿no? O sea, a lo mejor si no se tiene como un conocimiento, pues es bueno, se vale, ¿no? No se puede obligar a nadie, como diríamos por ahí, pero sí tener muy alerta todo esto en sociedad. O sea, sí pasa, no es algo que digas le pasa a los altos mandos o le pasa a una persona así que es muy conocida, ¿no? O sea, sí pasa en el ámbito del cual sea y cualquiera que se esté, pero sí tener como muy en cuenta y en consideración de que pues son casos que pues pueden servir hasta cierto punto como alertas para otras personas, ¿no? Y siempre le he dicho, si alguien más está en esta situación y el caso de Allison les sirve para moverles algo de que algo está pasando, que actúen y que busquen todas las instancias también hasta que les hagan caso. Claro que son cuestiones que se pueden prevenir si precisamente las instancias correspondientes tomaran en cuenta todas estas denuncias, todas estas quejas, pues creo que es parte de esto también.
Oye, Mari, también, bueno, volviendo un poquito, tú contabas que cuando ocurre esto recibieron como gran apoyo de parte de las activistas, de las colectivas, abogadas feministas. Bueno, hay una red de apoyo que al final los abraza como buscamos justicia, ocurrió este hecho. Eh, ¿qué le recomiendas a las personas que estén pasando por una situación similar? ¿Cuál es el primer paso a seguir o a quién buscar, quién nos puede orientar? ¿Tú los puedes orientar? Compártenos un poquito de eso. Claro, el primer paso principalmente es denunciar. En nuestro caso no nos tocó denunciar, denunció el hospital universitario, pero sí nos ha tocado que hay muchas mujeres que todavía están en la cuestión de si denuncio y no me hacen caso. Claro. Entonces creo que lo primero es denunciar, claro, si se necesita apoyo. Existen muchas redes actualmente ya en cuestiones de redes de feministas, colectivos feministas que son las primeras en decir, vamos a hacer ruido, ¿no? Porque esto no puede quedar así. Por supuesto que también tenemos la página de Alison Gabriela, ahí igual recibimos de repente como de qué podemos hacer, podemos orientarlos sin ningún inconveniente. Eso es parte, creo que fundamental para las víctimas, tener un apoyo y tejer redes. O sea, el tejer redes es algo que te ayuda. Si no encuentras un apoyo en quien pensabas encontrarlo, pues lo que quieras, que habemos muchas que podemos tejer esa red con ellas de la mano, ¿no? Y pues denunciar y no tener miedo, que es lo principal. Terapias psicológicas, claro que funcionan. Es también uno de los pasos más importantes como para poder aceptar todo lo que vas a vivir, todo lo que viviste y todo lo que está por venir, porque inclusive el continuar con los procesos resulta a veces hasta desgastante mentalmente, el decir, ya, por favor, ya, ¿no? O hasta Sí. aquí, o decir, no, ¿sabes qué? Vámonos con todo y vamos como salga, ¿no? Y seguimos en la lucha. Entonces sí, creo que es principalmente el denunciar y comenzar a tejer redes. Eso es algo importante. Existen colectivas feministas. Eh, en la página inclusive de Alison luego compartimos sus redes de ellas, precisamente por si más mujeres están en esta cuestión, pues puedan como comenzar a contactarlos y tener pues ese soporte que se requiere, ¿no? Y las colectivas feministas, puedo decirlo, no cobran ni un peso, todo lo hacen desde esta cuestión de amor, de humanidad y de sensibilidad, y están inclusive para escuchar todas estas cuestiones y poder apoyar y hacer los acompañamientos respectivos. Justo este caso es complejo, bueno, desde su origen, porque por lo que tú hiciste como mucho hincapié, ¿no? Era un tema familiar y que al final la familia da la espalda, ¿no? Que muchas veces ocurre y creo que en otra situación ustedes hubiesen dicho, chin, pues estamos solos, ¿no? Pues ya hay que quede, ¿no? Porque o sea, estamos solos, ¿no? Y justo, pues, lo que tú estás diciendo aquí es que pues no están solos, ¿no? Porque hay gente que sin fines de lucro, ¿no? Como acabas de comentar, están ahí para hacer ese apoyo, ¿no? Tú mencionas y destacas la familia de Paulina Camargo, ¿no? Que también llevan años, Sí. años de lucha y es gente que pues, o sea, sin quererlo, sin esperarlo, se ha vuelto experta en temas, ¿no? Hacia dónde ir, dónde presionar, qué puerta tocar, ¿no? Y es esa gente que aparte de conocerlo de primera mano, ¿no? Sin quererlo, aparte está dispuesta a ayudar, ¿no? Está dispuesta a decirte, oye, pues es por acá, ¿no? O sea, el llamado es a que nadie está solo, ¿no? Si hasta tu propia red o la red natural que platicábamos, ¿no? Que siempre es tu familia, no está, siempre va a haber alguien allá afuera que como tú, ¿no? Saben por dónde seguir, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Estás diciendo ya el primer punto es denunciar y después de la denuncia, o sea, falta mucho, pero Sí. hay con quién llevar ese camino tortuoso, ¿no? Sí, claro. En nuestro principal, pues yo siempre he dicho, mi familia, mis papás, mi abuelita, son mi familia magnífica. Siempre han estado ahí, son yo creo que los pilares más importantes. Y pues sin uno, yo creo que todo se tambalea, ¿no? Por decirlo así. Y fíjate que, pues a pesar de que hubo esta dada de espalda, no nos sentimos solos porque nos teníamos los cuatro. Y creo que el amor que teníamos por Alison era el principal fundamento para continuar, ¿no? Para decir, no somos así, no seremos la misma familia, pero no tenemos ni los mismos principios ni los mismos valores. Estamos criados de diferentes formas. En mi casa jamás hubo golpes, no ha habido nada de violencia inclusive.
y eso lo puedo decir y me siento pues hasta cierto punto con el privilegio de decirlo, ¿no? Creo que no toleramos esas cuestiones. Somos de las familias que nos impulsamos los unos a los otros y de tienes un triunfo y todos lo ganamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero el amor de Alison nos hizo de seguir, decir, bueno, omitamos lo que todos, los que dicen, lo que nos hacen y vamos a seguir por lo que es, ¿no? Por la verdad y por la búsqueda de esta justicia y que siempre lo voy a decir, sí, es la lucha de la justicia y esperando una justicia plena para Alison. Y claro, tejer las redes, que es importante y pues sin fines de lucro todo esto, los colectivos nos han echado toda la mano. Yo he notado una constante que, por ejemplo, bueno, en el primer capítulo que tuvimos aquí de La Ventana, ya hace casi un año, nos visitó Andrea Lezama, que igual es una chica que tiene un problema de violencia vicaria. Ella decide estudiar Derecho para entender su caso, ¿no? Vino Carmen Sánchez, una mujer que fue agredida con ácido, y ella dice, no, yo decidí estudiar Derecho para entender mi caso, porque si no era yo abogada no entendía... Exacto. Que me explicaban que venía eso. Tú vas por una ruta similar, estás estudiando Derecho. Sí. No sé si sea una constante de las personas que han sufrido un hecho violento, pero que también como que lamentablemente toman esta ruta precisamente por la búsqueda de la justicia, ¿no? Entonces también como que vale un poco la pena destacar este empoderamiento que tú tienes. Eres súper joven, Mari. Justamente Andrea y yo estábamos comentando cuando llegaste que pues que eres muy joven y que realmente estamos como que acostumbradas a ver a las personas que enfrentan los medios, que dan la cara como personas adultas ya, o sea, adultas ya digas, pues ponle tú más de 30 años, ¿no? Tú estás súper chiquita y has pasado por todo un calvario, toda una ruta de aprendizaje, de juzgados, de revictimización, de marchas, de audiencias, de estudiar, ¿no? Porque tu vida personal pues sigue, ¿no? Sigue tu vida familiar. Ya vamos a entrar en la etapa final, pero también me gustaría que, bueno, nosotros normalmente cuando tenemos un invitado les decimos, háblanos un poco de ti para que la gente sepa quién eres, y tú entraste de lleno a soy tía de Alison y abordar el tema, pero cuéntanos también un poco ya para cerrar, cómo ha sido para ti como persona esta lucha que has llevado ya desde hace varios años. Pues ha sido compleja. Como lo bien les dices, el estudio, o sea, la vida personal no se detiene. Si bien es cierto que hay una parte en donde parece que vas en piloto automático, porque realmente llega esa situación de te centras tanto en que el caso salga bien, de que todo esté funcionando bien, que parte de tu vida la llevas en un piloto automático, ¿no? Hasta que de repente comienzas a ver, digamos, ya florecer esta parte y dices, bueno, ahora sí le pones un poquito de atención a lo que era tu vida. Y sí, en mi caso sí, el derecho lo comencé a estudiar luego como parte de un volado entre dos carreras que tenía en vista, pero esta fue precisamente para encontrar las respuestas que lamentablemente en su momento los ministerios públicos tampoco me daban, ¿no? Era como, sí, tú confía, no pasa nada, pero uno como parte o de este lado necesita respuestas. Y en efecto, estoy estudiando Derecho, o sea, todavía lo sigo estudiando, ya no falta mucho para salir, pero parte de esto para mí es el impulso para ayudar a más gente y devolver los granitos de arena que en su momento a nosotros nos brindaron y que nos sigan brindando claramente. Y pues también, ¿no? Utilizar todo esto como una herramienta a poder ayudar a más gente, a poder pues darles esa seguridad a muchas personas. Y en vida personal pues continúo, ¿no? Continúo esta etapa de estudiante, de hija. Y pues claramente también, pues sí, ¿no? O sea, creo que es más, ahorita mi enfoque es más esta cuestión de todavía que hay una justicia plena para Alison y claro que mi mundo cambió en esta cuestión, ¿no? Hoy escucho más voces, se acercan personas como de, oye, fíjate que mi hermana tiene un problema con su esposo, ¿qué hago, no? Ah, pues sabes que puedes hacer esto, ¿no? O si quieres nos vemos y te echo la mano. Llegan así, ¿no? Cuestiones inclusive de compañeros, compañeras de la misma facultad. Y al final, pues lo que das es como este granito, ¿no? Y pues en eso se convirtió mi vida, en también dar esa reciprocidad a la gente que también lo requiere en este momento y que si está en mis manos, con mucho gusto lo doy sin problema alguno. Fuera del aire, bueno, antes de entrar nos comentaba Mari que
ella empezó la carrera prácticamente por las prácticas que se hacen al final, ¿no? El estar en los juzgados, en estar en audiencias, ¿no? Eso ya se ve al final de la carrera y tú iniciaste con eso, justo por ese caso, ¿no? Y esto que comentas, Itzel, creo que hay algo positivo en todo esto, ¿no? Nunca es bueno vivir estos casos, jamás, ojalá desaparecieran, ojalá no hubiese, que no tuviese que existir esas asociaciones que te apoyen en esto, porque en sí los casos no deberían de existir, pero lamentablemente, pues sí, o sea, están, se cuentan, ¿no? Pero justo estos casos que llevaron a Andrea Lezama a estudiar Derecho, a Carmen Sánchez, ahorita a Mari también a hacerlo, ¿no? A mí me hace creer y pensar que entonces en un futuro muy próximo, o ya desde hoy, de hecho, tenemos a más profesionales humanos, ¿sabes? Porque justo la constante que nos han contado es que no te escuchan, es que pareciera que hay empatía y no la hay, o sea, vienes de un caso... Dinero, o quieren te van claro, a sacar dinero. Claro, vienes como víctima, sufriendo, padeciendo, y ahí todavía te pisotea, ¿sabes? O sea, ese tipo de gente que uno dirá, pues es que nunca lo ha vivido, por eso no sabe esto, ¿no? Y entonces estos casos de profesionales que se volvieron profesionales del derecho, ¿no? De las leyes, por un tema que tuvieron lamentablemente que vivir, pues nos hace creer que el día de mañana o desde ya vamos a encontrar a más profesionales ahí en los juzgados que van a entender a uno como ser humano, como persona, como mujer, como hombre, como lo que sea, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay que destacar. Y pues nada, que sigan conociendo porque no solo, yo le decía a Mari, yo tengo la percepción de que los abogados cobran carísimo por cualquier cosita, ¿no? Entonces quizá hay más allá, ¿no? Hay cosas más allá, no solo se usa un abogado porque uno dice, me voy a divorciar, vamos con el abogado, ¿no? O sea, ahí tú me decías, es que hay abogados para todo, ¿no? Sí. Y pues nada, yo quiero agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros, el que hayas abierto tu corazón, pero sobre todo el que justo vengas aquí a contarnos, a ver, pasó esto, ¿no? Buscamos justicia para Alison, que pareciera que ya llegó, pero todavía no llega plena, ¿no? Al 100%, y que también honremos la memoria de Alison, ¿no? Porque justo por eso estás tú aquí, ¿no? Justo por eso creas una página para ayudar a más gente, tú que lamentablemente tuviste que vivir esto. Y pues nada, o sea, algo que quieras agregar, algo que quieras decirle a la gente. Y comparte las redes bien de cómo te encuentran en Facebook para que lo mencionaste brevemente, pero por ahí si la gente se durmió en ese pedacito. Sí. Bueno, no puso atención, no se durmió. ¿No? O no lo logró anotar. No lo logró anotar, a eso me refería. Claro. Pues sí, creo que honrar la memoria de Alison también con estos granitos es parte de ellos. Yo siempre he dicho que todo paso que se da es a memoria de ella y por ella. O sea, realmente es ella como combustible. La red de Alison es Alison Gabriela, así tal cual. Así no tiene otro. De hecho, nada más tenemos activa la página de Facebook, que es la que me ayudan como de repente a administrar, pero es de hecho un perfil de Facebook y se encuentra como Alison Gabriela. Inclusive ahí tiene la descripción y todo, que fue aquí el acontecimiento en Puebla. Sin ningún inconveniente nos pueden mandar mensajito ahí y podemos también orientar esta parte, ¿no? Y también referirlas a lo mejor a los colectivos que sabemos que pueden también ayudarlos desde otra trinchera, por decirlo de alguna forma. Y sí, y pues Alison, ¿qué puedo decir? Alison era una bebé, porque realmente era una bebé que apenas le empezaba a cantar, a bailar, a dar sus primeros pasos, a conocer los colores, como siempre le he dicho, y pues silencian su voz a una corta edad. Pero pues realmente es eso, o sea, creo que más allá de todo esto es la reciprocidad hacia la sociedad y con todo el ánimo de decir, estamos aquí para lo que se requiera. Y el Facebook de Alison Gabriela, literal, Alison Gabriela, así es su Facebook y su Facebook como tal, su página. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Esta es tu casa, cuando gustes, aquí vamos a estar cuando lo necesites. Itzel, también a ti muchas gracias. Gracias, Andy, y gracias, Mari, por venir a abrirnos tu corazón, compartir esta historia pues, fuerte, pero pues también al final pues una historia de lucha y de resiliencia. Gracias, chicos. Gracias a la producción, a Abraham, y gracias a todos ustedes por siempre estar al pendiente de La Ventana. Nos vemos la próxima semana.